Román terminó nervioso mientras observaba el rostro contrariado de su esposa. Ella no apartaba la mirada de él. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Román, incapaz de soportar el silencio. Te lo ruego, Marina, vamos, divorciémonos, pidió, titubeante. Nunca, respondió ella, enfadada. Estamos casados, y yo jamás aceptaré el divorcio. Sabes que ya no te amo, continuó, lanzándole con rabia una cucharilla. ¿Por qué tanto teatro? ¿Por qué tanto teatro?, repitió con amargura. Si no me amas, moriré siendo tu esposa. Se levantó de la mesa y se encerró en la habitación. Román suspiró profundamente, incapaz de comprender a su mujer. Sabía que ella ya no lo quería, lo sentía en cada gesto, en cada palabra. Quizás por eso se había vuelto frío con ella. Los niños hacía tiempo que habían crecido y vivían por su cuenta, pero Marina parecía incapaz de aceptar que su esposo, como médico, no podía estar sometido a sus caprichos. Román Alexandrovich, que estaba agotado, demasiado cansado para lidiar con discusiones, demandas y abogados. Por eso esperaba, en vano, que Marina tomara la iniciativa de separarse de manera amistosa. Sin embargo, ella se negaba obstinadamente a escuchar. En lugar de encontrar descanso emocional en su hogar, Román se sentía como un boxeador obligado a volver al ring para otra ronda con Marina. Estoy agotado. No quiero nada más, murmuró mientras se subía al coche. Mientras conducía hacia el hospital donde había trabajado durante 18 años, se preguntó qué cambiaría primero, su trabajo o su esposa. Al llegar, se puso su uniforme y se preparó para otro día de retos. A lo largo de los años, Román había aprendido a aceptar que los pacientes y sus familiares esperaban de él más que un médico, querían un milagro. Pero con el tiempo, había aprendido a tratar esas expectativas con calma. Una enfermera irrumpió en la sala. Han traído a una mujer en estado grave, no tiene hogar. Voy enseguida, respondió Román mientras se cambiaba rápidamente. Al entrar en la habitación, encontró a la paciente conectada a una máquina. La examinó con atención mientras una enfermera ajustaba los equipos. Prepáralo todo para una consulta de urgencia, ordenó con seguridad. Katia, que conocía a Román desde hacía años, confiaba plenamente en su intuición y en su capacidad como médico. La enfermera salió corriendo para preparar las jeringas y el goteo intravenoso, mientras Román se quedaba observando el rostro de la paciente, una mujer que aparentaba unos 40 años y que, pese a su fragilidad, le transmitía la sensación de haber vivido mucho. De sufrimiento, murmuró Román Alexandrovich, mirando a la paciente. Te pondrás bien. Lo arreglarás. Así comenzó otro día aparentemente ordinario en su vida. Inmerso de lleno en su trabajo, había aprendido a entrar en un estado mental neutro, dejando fuera todo pensamiento que no estuviera relacionado con sus tareas médicas. Eran casi las 8 cuando volvió a ver a la paciente. Seguía inmóvil, pero el terapeuta confiaba en que se recuperaría. Aún así, su corazón se encogió al pensar en las fragilidades de la vida. Cuando finalmente se subió al coche para regresar a casa, se dio cuenta de que la jornada había terminado y que, al día siguiente, le esperaban nuevos desafíos. Hola, dijo secamente a su esposa al entrar. Marina, como siempre, parecía indiferente. Ya no se interesaba por lo que hacía. Llamó Igor, mencionó ella sin levantar la vista. Vendrán en verano. Bien, me alegrará verlos, respondió Román con cortesía, aunque distante. Se sentaron a la mesa en un silencio que hablaba de una desconexión profunda. Eran como extraños bajo el mismo techo. Marina no mostró interés en su día ni en su bienestar. Hace mucho que no hablo con ellos, añadió Román, buscando mantener una conversación. ¿Qué más da?, replicó Marina con frialdad. Solo es el instituto. Además, podríamos vender la casa de verano. Román suspiró. Sus sueños de una jubilación tranquila, viajando juntos a balnearios y disfrutando del sol, parecían ahora una ilusión inalcanzable. Siempre pensé que en nuestra vejez estaríamos juntos, pero, dijo con voz apagada. No te voy a dejar, Román. Nunca. Marina lo interrumpió con un tono que mezclaba desafío y rencor.
No voy a permitir que tires por la borda nuestra vida. Román intentó razonar. Vivimos por costumbre, Marina, no por amor. Quizá lo mejor sea que cada uno siga su camino. Nunca me divorciaré de ti, exclamó ella, con terquedad. Si lo haces, me tragaré las pastillas, y todos te culparán por mi muerte. Román se puso de pie, incrédulo ante el chantaje emocional. Marina intentaba retenerlo, pero no porque lo amara. Para ella, él no era más que una pertenencia, algo que debía quedarse a su lado para siempre. No le importaba que Román salvara vidas a diario. Había olvidado las palabras que él le dijo cuando se conocieron: tendrás que compartirme con mis pacientes. En aquel entonces, Marina se había reído, pero ahora no podía aceptar que su esposo perteneciera, en cierto modo, a muchos más que a ella. ¿Cuántas rabietas tuvo Román cuando su familia se estaba formando? Una vez, su esposa le dio un ultimátum: dejar el hospital o se divorciaría de él. En ese entonces, eran jóvenes, con 2 hijos pequeños, y él temía perder a su familia. Ellos eran su apoyo, su razón de ser. Con gran esfuerzo, consiguió convencer a Marina de que no podía trabajar con nadie más. La medicina era su vida. Román nunca dudó de la fidelidad de su esposa, pero pagó un precio muy alto por ella. Aunque él nunca había tenido una aventura, había estado tan centrado en su trabajo que, con el tiempo, se dio cuenta de que ya no sentía nada por Marina. El egoísmo de ella comenzó a hacerse evidente, y Román comprendió que no podía seguir así. Habló con ella, pero ella lo tomó mal y desapareció. La buscó por toda la ciudad, como un tonto, llamando a su familia. No hace falta decir que cuando una mujer empieza a chantajear emocionalmente a un hombre, cualquier vestigio de amor se desvanece. Román estaba bajo mucha presión, pero 3 días después, Marina regresó, como si nada hubiera pasado. Su marido la miró con desconfianza. No puedo estar sin ti, se apresuró a decir Román, con la voz quebrada. Moriré. Apenas pude contenerme para no hacerlo. Después de eso, a Román ya no le importó lo que Marina pudiera hacerle. Pero pronto, el miedo lo invadió. Entró en otra habitación. Llevaban tiempo durmiendo separados. Román intentó concentrarse en su trabajo, aunque en su mente seguían rondando recuerdos de pacientes. Siempre trataba de ayudar a todos, pero había ocasiones en que alguno de ellos le evocaba algo más, algo especial. En esos momentos, Román sentía un impulso profundo por salvar a esa persona. La mujer que había visto el día anterior pertenecía a esa categoría especial. Algo en ella despertaba una conexión, algo que no podía explicar. Al día siguiente, se acercó a ella, feliz al ver que ya había recobrado la conciencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó, preocupado. Pronto me sentiré mejor, gracias, respondió ella en voz baja, cerrando los ojos y dejando que las lágrimas recorrieran sus mejillas. Era preciosa. No había nada artificial en ella, nada de botox, ni pestañas postizas ni labios rellenos. En ese momento, Román la vio tal como era, natural y hermosa, algo que jamás había experimentado con Marina. El médico sonrió y salió a ver a otros pacientes. Después de la comida, los resultados de los análisis llegaron y vio que la situación de la paciente había mejorado un poco. Se quitó las gafas y pensó en el hecho de que la mujer no tenía a nadie. A la hora del almuerzo, Román Alexandrovich salió a la tienda a comprar algo para él y, de paso, llevó comida para la paciente. Después de un par de días, no tuvo ningún problema en comer algo líquido antes de irse a casa. Antes de irse, el terapeuta pasó nuevamente a ver a la desconocida, o mejor dicho, ya sabía su nombre según los documentos. La mujer se llamaba Lilia. Podrás comer algo mañana por la mañana, le informó el médico. Pregúntale a la enfermera. Te he dejado algo. Román Alexandrovich intentó sonreír, sabiendo que ella estaba agradecida por sus cuidados. Mejórate. Nos vemos en 2 días. 2 días después, se despidió con la mano y salió de la habitación de la paciente, contento de que Lilia se estuviera recuperando. Sabía que su problema era grave, y que necesitaría tratamiento durante mucho tiempo. Después del tratamiento de emergencia,
tendría que seguir tomando medicación, probablemente durante un año. Además, pensó, necesitaría alojamiento. Ya no podía vivir en la calle, sería demasiado peligroso para ella. Lilia no vivía en la calle. Había estado viviendo en una vieja casa abandonada durante los últimos años, pero carecía de documentos. Román se encontraba constantemente absorto en sus pensamientos, incluso le costaba centrarse en su propia esposa, Marina. Ella, por su parte, se dedicaba a sus propios intereses. Marina adoraba las conversaciones nocturnas con sus amigos. Se destacaba como anfitriona y sabía posicionarse con facilidad. Juzgaba a los demás y estaba convencida de que tenía todo el derecho de hacerlo. Comparada con los demás, creía tener una familia ideal. Su marido era médico y ella había trabajado durante muchos años en la caja de pensiones. Para sus amigos y conocidos, la opinión de Marina debía ser de gran valor. Su marido nunca interfería en sus conversaciones, a él no le importaba. Aunque su apariencia angelical podría sugerir lo contrario, Román sabía que Marina ocultaba un monstruo interior. Nadie le creería si lo dijera en voz alta. Primero tengo que averiguar qué le ha pasado, pensó Román, tumbado en su habitación. Lilia se había convertido en un rayo de luz en la oscura vida del doctor, una luz que él había deseado por tanto tiempo. Román apenas podía esperar a su turno para verla. No había experimentado tanta alegría en su trabajo desde hacía mucho tiempo. Finalmente, entró en la habitación de su paciente favorita. Lilia ya estaba sentada, sus ojos brillaban. Román Alexandrovich sonrió, feliz de verla. Buenos días, saludó. Ya estoy mejor. Estoy muy contenta, dijo Lilia, mientras Román comenzaba a examinarla. Voy a revisar los análisis y decidiremos lo que debemos hacer a continuación, respondió él, sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor, pero sintiéndose tan ligero como en su primer año en el hospital. Los resultados mostraban una mejora significativa. Estaba realmente feliz. Haría lo que fuera necesario para que Lilia se recuperara y volviera gradualmente a la normalidad. Roman Alexandrovich se acercó y preguntó con suavidad. «Lilia Borisovna, ¿tiene alojamiento?» Ella negó con la cabeza y, en un instante, sus ojos se apagaron. «¿Tiene familiares?» Intentó Roman, buscando alguna salida a la situación. «No quiero ver a los que me quedan», respondió Lilia con voz fría. «Bueno», el médico suspiró. «Entonces tendremos que pensar en algo. No quiero mentir, estás en una situación difícil. Necesitas un tratamiento serio. No puedes quedarte en la calle, es peligroso para ti. Vivo en una casa vieja». «Me lo permiten», respondió ella, con un tono apagado. «Me sentía mal cuando iba por la calle. Como no tenía papeles, pensaron que era una persona sin hogar». «Bueno, ya hablaremos de eso más tarde», dijo Roman, tratando de darle ánimo. «Mientras tanto, trata de mantener la esperanza». Roman oyó un profundo suspiro de Lilia que hizo que su pecho se apretara, pero pronto vio cómo su respiración volvía a la normalidad. Nadie sabe dónde terminará mañana. En su mente, Roman pensaba que, en el fondo, él tampoco tenía mucho que le perteneciera. De alguna manera, también se sentía como un hombre sin techo. La gente, incluso aquellos que se consideran creyentes, a menudo olvidan la verdadera naturaleza de las cosas. El tratamiento estaba funcionando, tal vez porque Roman Alexandrovich le puso todo su corazón y alma. El médico también le compraba comida. Claro que le daban de comer en el hospital, pero Roman se dio cuenta de que Lilia era un poco tímida ante sus cuidados sobreprotectores. A pesar de eso, la mujer comenzó a sentir que podía confiar en él, algo que no había sentido en mucho tiempo, después de años de traiciones y desprecios. Por primera vez en su vida, Lilia se sintió tratada con amabilidad. Cerró los ojos, algo que no solía hacer con frecuencia. No le gustaba recordar su pasado, pero ese día quería dejarlo ir. Lilia nació cuando su madre ya era mayor. Sus padres eran personas muy inteligentes. Su madre, profesora de matemáticas, y su padre, músico. Masa observaba a sus padres cuando tenía solo 5 años. No es que hubiera sido mimada, tal vez solo por su padre.
En el jardín de infancia, veía cómo otras madres abrazaban a sus hijos y le resultaba extraño que todas parecieran tan afectuosas. María Petrovna era una persona severa y, en la escuela, se la conocía como una defensora estricta de la disciplina. Enseñaba con rigor, pero sus métodos siempre producían buenos resultados. Nadie se avergonzaba de su forma de trabajar, aunque ella misma no se daba cuenta de su rigidez. Cuando trabajas con niños, parece que solo hay dos opciones, el palo o la zanahoria. María, influenciada por su educación, eligió inmediatamente el primer método. A pesar de tener una mente brillante, los padres de Masa carecían de sensibilidad, especialmente su padre, con quien ella estaba más unida. Desde la primera infancia, la niña aprendió a reprimir sus sentimientos, centrando todo su ser en la exactitud, la precisión y el cumplimiento de las reglas impuestas por su madre. En la familia de Masa, las normas del padre eran incuestionables, y ella sabía que era especial. Siempre destacaba en las olimpiadas de matemáticas y podía resolver los problemas más difíciles. La consideraban una prodigiosa matemática. Iba sola al instituto, y todos se asombraban de sus habilidades. Sin embargo, María nunca tuvo amigos, ya que pensaba que nadie podría estar a su altura. A pesar de todo parecía irle muy bien. Pero todo cambió cuando su padre murió repentinamente en su segundo año de universidad. La tragedia fue tan grande que todas las emociones que había reprimido durante años le desbordaron, y, tras la muerte de su padre, Masa nunca volvió a ser la misma. Se graduó en el instituto, aunque no con el brillante rendimiento que sus profesores esperaban de ella. Le ofrecieron quedarse como profesora, pero ella rechazó la oferta. María estaba enfadada con el mundo entero. Ya no quería volver a vivir con su madre, con quien nunca se llevó bien. De hecho, pensaba que, si alguien debía haber muerto, habría preferido que fuera ella y no su padre. Con el tiempo, consiguió trabajo en una escuela, donde mostró la misma frialdad y dureza con los niños. Era impecablemente disciplinada, y lograba que todos la respetaran. A medida que pasaban los años, llegó a los 30, luego a los 35, y a los 37, decidió que era hora de hacer un cambio en su vida. Su madre ya había muerto, y un día, un acordeonista llamado Boris comenzó a trabajar con ellos como profesor de música. Era un hombre tranquilo, y María lo observó durante un tiempo antes de decidir que él podría ser la persona adecuada para ella. Boris ya estaba casado, pero su primer matrimonio había fracasado y no tenía hijos. Así que María decidió tomar las riendas de la situación y, con total confianza, podía decir que se casó ella misma con el músico. Un hombre de alma sensible cayó en manos de un ser frío y calculador como Masa. Desde el principio, ella comenzó a imponer sus propias reglas en su hogar. Boris, un hombre pasivo, aceptó sin protestar. ¿Y cuál fue su felicidad cuando María dio a luz a una hija? Fue el acontecimiento más importante en la vida de Boris, quien adoraba a su pequeña. Sin embargo, María hizo todo lo posible por mantener una distancia emocional entre su marido y su hija. A menudo regañaba a Boris y manipulaba a la niña para que supiera cuál era su lugar. A pesar de ello, Boris intentaba, siempre que podía, complacer a su hija, lo que enfurecía aún más a su mujer. Por supuesto, María nunca amó a su esposo, su matrimonio fue una mera conveniencia. Necesitaba quedar bien ante sus colegas, pero la devoción de Boris por Lilia no solo la irritaba, sino que la llevaba a explotar de rabia. A veces, la madre golpeaba a su hija, y cuando Lilia lloraba, María le prohibía a Boris consolarla. Ver esto desgarraba el corazón de él, pero así era su vida. Lilia sabía que su padre la amaba profundamente, pero él no podía enfrentarse a su esposa, que ejercía un poder absoluto sobre la familia. La dictadura de María Petrovna culminó con la muerte de Boris, quien sufrió un ataque al corazón. Lilia lloraba sin cesar por su padre, pero su madre no permitía que su hija expresara su dolor. María Petrovna, al ver la fortaleza emocional de Lilia, la rechazó aún más, empeorando la situación. A los 16 años, Lilia sufrió otro golpe cuando su madre la golpeó por quedarse despierta toda la noche. Bajo el control total de su madre en casa y en la escuela, Lilia apenas respiraba. Boris lo entendía, pero no pudo hacer nada. La crueldad de su esposa le provocó un segundo infarto, uno fatal.
La muerte de su padre fue una catástrofe para Lily, y aunque su madre parecía completamente desquiciada, su dolor era innegable. Un día, al criticar a una amiga con la que Lilia solía ir a casa después del colegio, María Petrovna se mostró arrogante: «No me avergüences. Soy una profesora honrada. No volveré a verte con ella». Pero Lilia, fuerte de espíritu, decidió desafiar a su madre. En el 11º grado, decidió luchar por su futuro. Le dijo a María Petrovna que quería estudiar música y convertirse en una músico de honor. La mirada horrorizada de su madre fue respuesta suficiente. «Nunca te lo permitiré», dijo María, enfurecida. Pero Lilia persistió, y ante las palabras crueles de su madre, quien trató de herirla aún más con sus comentarios sobre el legado de su padre, la joven se mantuvo firme. «El bastardo de tu padre se pudre en su tumba», lanzó María con desprecio, pero Lilia ya había decidido no ceder. «Siempre le querré», replicó con orgullo. «Me convertiré en músico», dijo Lilia con determinación. Pero su madre, con los ojos llenos de furia, respondió: «Nunca sucederá». Las palabras de María Petrovna quemaban a Lilia, dejándola sin palabras. «Si no, presentaré una denuncia contra ti por amenazarme», continuó la madre, con una amenaza palpable en su tono. «¿Estás senil? ¿Demencia senil? Sabes que yo no cambio mis decisiones». María no dudó en cumplir su amenaza. Al día siguiente, la policía se presentó en la casa de la respetada profesora. María Petrovna acusó a Lilia de intentar forzarla a cederle el piso, una mentira descarada. La joven lloraba desconsolada, pero no había nada que pudiera hacer. Su madre era una figura influyente y respetada en la comunidad. «Si alguna vez te atreves a ir en mi contra, te encerrarán o te meterán en un psiquiátrico», amenazó con frialdad, mientras los invitados se iban. Lilia estaba aterrada, no sabía a dónde ir. En 3 meses cumpliría 18 años. «Me voy de todas formas», sollozó en su habitación, mientras su madre le lanzaba palabras hirientes. «Te odio tanto. No eres una madre, solo eres un demonio», pensó, pero no tenía a dónde escapar. Su madre, empeñada en controlarla, la obligó a matricularse en la carrera de física, algo que Lilia aceptó con gran dificultad, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos. Gracias a su madre, Lilia se inclinó hacia las matemáticas y las ciencias. Pero fue su padre quien le introdujo al mundo de la música, una pasión que la niña adoptó con todo su ser. Se graduó en la escuela de música, una disciplina que siempre la había cautivado. María Petrovna, por su parte, no dejó de seguir sus propios pasos. Se convirtió también en maestra, pues siempre había escasez de profesores, y se aseguró de vigilar todos los movimientos de su hija, controlando cada aspecto de su vida. Los parientes de su padre vivían lejos, y Lilia nada sabía de ellos. Vivió en esa atmósfera de locura durante 5 años más. En su último año, se enamoró. El chico, que la había cortejado durante largo tiempo, finalmente logró que ella le prestara atención. Sin embargo, Lilia temía que su madre descubriera lo que estaba sucediendo. «Yo hablaré con ella», dijo el joven, tranquilo. «No te preocupes, todo saldrá bien». Era mayo, y la graduación se acercaba. Con un ramo de flores y una tarta, el joven se presentó a la casa de los Petrovna. Lilia temía la conversación con su madre, pero aún albergaba esperanzas. María Petrovna, sorprendida al principio, se dio cuenta de que si rechazaba rotundamente a su hija, la perdería para siempre. «Bueno, lo pensaré después del té», aceptó finalmente, evitando una confrontación directa. «Volveremos a hablar de esto después de la defensa del diploma», prometió. Lilia, aunque temerosa, aún tenía esperanzas de que su madre diera su consentimiento, apoyada por Dima, quien la respaldaba en todo momento. Sin embargo, nada sucedió entre ellos, ni podía ocurrir. Tras terminar el instituto, Lilia decidió recordarle a su madre la promesa que le había hecho. «Sí, la semana que viene hablaré con él», le dijo, sonriendo de forma enigmática. «Iremos a visitarlo mañana, como prometí». Algo en su interior le decía que no debía confiar completamente en su madre, pero Lilia decidió seguir adelante con su esperanza. Así, madre e hija partieron hacia una provincia vecina,
un viaje que duraría casi 8 horas en tren. Dame tu pasaporte, ordenó María Petrovna al llegar al revisor de los billetes. Lilia, distraída, no sospechaba nada. Pensaba constantemente en Dimitri, soñando con un futuro donde finalmente podría alejarse de la opresión materna. Pero al llegar a su destino, todo cambió. La ciudad era desconocida para Lilia, y María Petrovna, tomando un taxi, la condujo en una dirección que le era extraña. «Sal de ahí», le ordenó su madre al detenerse en un edificio. «Estamos aquí». Lilia sintió un nudo en el estómago, pero su madre la arrastró hacia el interior del edificio sin darle tiempo a reaccionar. «¿Qué pasa?», preguntó, temblorosa. «¿Dónde estamos?». Sin responder, María Petrovna tiró de ella con firmeza hacia el vestíbulo. Un hombre de unos 50 años se les acercó. La mirada de Lilia se endureció al instante, no le gustaba aquel hombre. «Escucha», dijo él con voz grave, «de todas formas, nunca saldrás de aquí. Nunca saldrás de aquí. Y si te resistes, haré que te ingresen en un psiquiátrico», amenazó el hombre con voz fría. «¿Qué quieres de mí?», gritó Lilia, su voz llena de desesperación. «Déjame salir de aquí. Sabes que no puedes hacer esto». Su madre la miró furiosa. «Sabes que no tienes derecho a discutir conmigo. Tengo tu pasaporte, así que no puedes huir», dijo, su tono grave y desafiante. «Te casarás con este honorable hombre, te guste o no», ordenó María Petrovna con una mirada de hierro. «Nunca». «Amo a Dima», gritó Lilia, su cuerpo temblando. «Déjame ir». Intentó liberarse de los brazos de su madre con todas sus fuerzas. «Está bien», dijo el hombre, con una sonrisa fría. «Andrei Gennadievich, sí, ella ha tenido otro ataque. Me temo que no podemos continuar con esto sin». No acabó la frase cuando Lilia, llena de rabia, le arrancó el teléfono de las manos. Miraba a su madre con tal intensidad que por primera vez sintió miedo de ella. La cruel realidad la envolvía. «Es una lástima que todo el mundo pueda convertirse en maestro sin la supervisión de un psiquiatra o psicólogo serio», murmuró, mientras sentía cómo la psicología de su madre la destruía lentamente. María Petrovna no solo había destrozado la psique de su hija, sino que también había manipulado a todos a su alrededor. Lilia, casi sin fuerzas, firmó los documentos que la ataban aún más. Parecía el final de todo, pero en lo más profundo de su ser, aún mantenía una pequeña esperanza. La opresión seguía, pero había una posibilidad de escapar, aunque aún no la veía claramente. Después de muchos años de sufrimiento, la voz del médico la despertó. «Te he traído algo», dijo, entregándole un regalo con una sonrisa sincera. «Gracias por ayudarme», respondió Lilia, con una mirada de gratitud, aunque aún saturada de angustia. «Sabe, tengo una pequeña esperanza. Este infierno no puede durar para siempre», suspiró, como si finalmente liberara una verdad amarga. «Lo sé, yo también lo espero», replicó el médico, pensativo. «Pero a veces somos nosotros mismos quienes creamos nuestra propia prisión». Lilia reflexionó sobre esas palabras. Ojalá pudiera cambiar su vida, volver atrás y evitar todos esos errores, esos momentos que la marcaron. El doctor, sin embargo, no compartía esa necesidad de modificar el pasado. «No necesitamos cambiar nada, Lilia. Solo necesitamos dejarlo ir. Te lo aseguro», dijo mientras se sentaba en una silla, con una mirada profunda, que Lilia interpretó como sincera. Una ligera sonrisa apareció en el rostro de Lilia. Algo en él le dio confianza, una sensación de esperanza que no había experimentado en años. «Qué ojos tan hermosos tienes», murmuró ella, sin poder evitarlo. Román, el médico, se ruborizó levemente. Sabía que era extraño, que a su edad debería mantenerse distante de tales sentimientos. Pero algo en ella, algo en su mirada, le era tan familiar, tan cercano, que lo conmovió profundamente. Sonrió tímidamente, y salió de la habitación, apretando los dientes para no mostrar cuán preocupado y afectado estaba por ella. Lilia, por su parte, sentía que aún no había terminado con su lucha, pero algo en su corazón comenzaba a cambiar. Así que su madre la casó con el rector de la universidad. Lo conocía desde hacía tiempo, era viudo, un hombre que bebía,
y a ella no le importaba su vida personal ni su carácter. 3 días después, anunció en la escuela que su hija se había casado con él. María Petrovna, es usted una mujer muy respetable, le dijeron sus compañeros durante la celebración nocturna, alabando su habilidad para criar a una hija tan educada y luego casarse con un hombre de tanta posición. Se sentía en la cima de su carrera, aunque no podía evitar compararse con los demás para sentirse mejor. A lo largo de los años, había cultivado relaciones laborales que le aseguraban su lugar. Pero, en el fondo, María Petrovna utilizaba esta estrategia constantemente, ya que, al fin y al cabo, ya no sentía ninguna responsabilidad hacia su hija. Había decidido vivir para sí misma. Por su parte, Lilia pronto se dio cuenta de lo extraño que era su marido. Su atracción por las mujeres no era solo una debilidad, sino una obsesión. Cuando bebía, se volvía completamente incontrolable. Su hijo, que trabajaba en Moscú, era afortunado de no tener que enfrentarse a su padre. Durante todo el tiempo que Lilia vivió con Valery, nunca lo vio. Ella solo lo había visto un par de veces durante su vida con Valery. En realidad, el hombre necesitaba a una sirvienta para atenderle, pero su madre le quitó el pasaporte y después de eso nunca volvió a verlo. Parecía que a su marido no le importaba. A veces, cuando Valery, en un ataque de rabia, la golpeaba en los riñones, Lilia gritaba. Después de 3 años, decidió ir a la policía y redactó una denuncia. Lilia no entendía bien cómo funcionaba todo. Su marido regresaba por la noche a casa, y ella esperaba que la dejara ir, pero de repente, él se quitó el cinturón y comenzó a golpearla. La chica despertó en la unidad de cuidados intensivos y le dijeron que no había daños graves. Así, la ingenuidad de Lilia se desvaneció rápidamente. Nadie iba a procesar a su marido, un hombre respetado, incluso rector de una universidad. Una noche, durante una borrachera, él le dijo que se postularía para alcalde de la ciudad, y en pocos años lo logró, convirtiéndose en diputado. Bonnie, a veces varias veces seguidas, Lilia ya no tenía muchas ganas de cumplir con su deber marital, y se alegraba al menos de que su marido ya no la molestara tanto. Su madre nunca se interesó por ella, ni siquiera la llamaba. Valery también le quitó el teléfono a Lilia, que vivía con él como una sirvienta. Pero las cosas empeoraron cuando Valery se convirtió en teniente de alcalde. Primero la golpeó por no haber conseguido ser alcalde y luego, simplemente, para aliviar su estrés. Un día, Valery llegó a casa del trabajo y le dijo que se iba a divorciar. Lilia le exigió el pasaporte para poder irse, pero él la empujó y la encerró en una de las habitaciones. Desde entonces, Lilia permaneció encerrada, y a menudo oía voces de mujeres. Una vez cada 3 días, Valery entraba y le dejaba algo de comida. Lilia vaciaba el retrete, y entonces él la golpeaba. Disfrutaba con la violencia. El poder era alucinante. No todos los hombres podían con él. Para controlar una ciudad de 500.000 de habitantes, se necesita una psique estable y experiencia. Valery no poseía ni una cosa ni la otra. Ninguna de esas cualidades. Por supuesto, no podía seguir así mucho tiempo. Y entonces, una vez más, sintió que no podía más. Empujó a su marido, que cayó y se golpeó la sien contra la mesa. Estaba muerta de miedo. Ni siquiera se acercó a Valery. Recogió algunas cosas y salió corriendo del piso. No sabía a dónde ir, pero si su marido moría, la juzgarían. Se dio cuenta de que no podía soportarlo y siguió corriendo, sin detenerse. Intentaba no llamar la atención durante el día y, por la noche, se escondía. La policía la seguía, así que terminó en un pueblo pequeño. Se sentía agotada y se refugió en una casa abandonada, donde los dueños la encontraron y la acogieron. Lilia recogía hierbas, setas, bayas y algunos frutos del jardín. El dueño de la casa le trajo un saco de harina y algunos víveres. Poco a poco, la mujer fue adaptándose a su nueva vida, pero pronto cayó enferma. El primer ataque renal llegó en otoño, y Lilia estuvo postrada casi 2 meses, apenas podía caminar, pero temía ir al hospital. 1 año y medio después, en primavera, volvió a enfermar y se desmayó en la calle. Debo mencionar a su marido, Valery, quien falleció ese mismo día.
La policía llegó y los vecinos informaron que él solía golpear a su esposa. Así que Valery Stepanovich fue enterrado como un miembro importante de la sociedad, un hombre que había hecho muchas buenas acciones por su barrio y su ciudad natal. Era el día en que Lilia recibiría el alta. Roman Alexandrovich ya había preparado todo. Solo que no quería discutirlo en el hospital. «Me esperarás al final de la calle cuando salgas», le pidió. «No te preocupes, ahora tendrás un lugar donde vivir». La mujer quiso decir algo, pero él le hizo una señal para que se callara. Lidia hizo lo que le indicó. «Sube», le dijo el médico, abriendo la puerta. «Tengo que volver al hospital. Regresaré esta noche y hablaremos de ello». Ella asintió, asustada. Sentía en su corazón que, si la policía la estuviera buscando, ya la habrían encontrado, pero aún así, los años de miedo la habían marcado profundamente. Entraron en el pequeño pero acogedor apartamento. Roman Alexandrovich sonrió. «Vivirás aquí por ahora». «Por ahora». «No te preocupes», agregó, con los ojos brillando con una luz cálida. «Déjame ayudarte». «De acuerdo», respondió ella, bajando la mirada. «Roman Alexandrovich, te estoy muy agradecida. Gracias por todo». Dicho esto, él sacó 1000 rublos y añadió, «Por si acaso, compré comida y algo para la granja. Todo está en una bolsa. Mira en la nevera». «En la nevera». «Y me voy corriendo». Lilia ni siquiera tuvo tiempo de objetar antes de que él comenzara a bajar las escaleras. La mujer estaba completamente confundida. «Dios mío». «Gracias». «Gracias», susurró, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Se había acabado de verdad? El corazón de Lilia le decía que todo iba a salir bien, pero aún así, tenía miedo de creerlo. Durante el resto del día, el doctor estuvo pensando en ella, preocupado. «Mañana le llevaré un teléfono para que estemos en contacto todo el tiempo», decidió. Lo que antes le parecía importante ya no tenía sentido, como el chantaje de Marina o el hecho de que ella no quisiera darle el divorcio. Roman sentía que estaba enamorado de Lilia, y eso se convirtió en lo más importante de su vida. Volando hacia su nueva conocida, silbó. «La amo», susurró. «La necesito. Haré lo que sea para que ella olvide su pasado y sea feliz de nuevo». Aunque Roman ni siquiera sabía aún cómo lo lograría. Sonrió con satisfacción cuando Lilia le abrió la puerta. Seguía cargando las compras, arrastrando 2 bolsas. «Roman Alexandrovich, por favor, no llores». «No podré pagarte», dijo Lilia, mientras él la miraba fijamente a los ojos. «Si hubiera querido, no me habría comportado como un chico de 20 años». «Tengo miedo», respondió ella, cubriéndose el rostro con las manos. «No tengas miedo», le dijo él, abrazándola. «No dejaré que nadie te haga daño, Lil. No sé lo que te pasó, pero estoy seguro de que nunca volverá a suceder. ¿Me crees?». Acarició su cara, y ella asintió, susurrando, «Sí». Ella susurró, «Gracias. Quiero tanto que mi vida cambie». Lo hará, te lo prometo», respondió él, acariciándole el pelo. «Tomemos un té». Él sonrió mientras entraban a la cocina. Ella no podía calmarse. Por un lado, la alegría desbordaba su corazón, por fin tenía un amigo en su vida, pero por otro, Lilia siempre tenía miedo de que «Lilia, no te presionaré, pero cuando sientas que quieres hablar, estaré aquí para escucharte», dijo Roman Alexandrovich. «De acuerdo, pero necesito aclararme, dame un par de días», pidió ella. «No es tan sencillo». Roman estaba feliz de volver a casa. Ya no tenía ninguna duda de que él y Marina se divorciarían. «En cuanto Lilia empiece a confiar en mí», pensó, «hablaré con mi mujer sobre seguir viviendo juntos. No tiene sentido seguir así». «No quiero cenar», dijo él, agradeciendo a su mujer. «Ya he tomado bastante té». «Ronca, ¿por qué no vamos a algún sitio a descansar?». Marina le rodeó el cuello con los brazos. «No puedo hacer eso ahora, esposa Marina. No juguemos a ser una pareja de enamorados, es asqueroso». «Bueno, como quieras», dijo ella,
y se fue a su habitación, sacudiendo deliberadamente sus caderas. No funcionará, pensó el doctor. Se dio cuenta de que ya no le importaba su mujer como mujer. Nunca se preguntó qué hacía Marina, antes era apasionada, pero ahora parecía distante. Que se busque un amante, no me importa, susurró, mientras se alejaba con Roman. Se acostó, pensando en su amada. Es una pena que elijamos a las personas equivocadas y nos quedemos con ellas demasiado tiempo, reflexionó. Roman no había visto a Marina como un error cuando la conoció. Tenía una forma diferente de ver la vida, y Marina encajaba bien en su mundo en ese entonces. Pero cuanto más vivían juntos, más cambiaba su mundo interior. Ahora, Roman podía decir que su vida familiar no solo no era buena para ellos, sino que incluso era perjudicial para ambos. Solo que la terquedad de Marina no le permitía darse cuenta de ello. Lilia apenas dormía. Tocaba la cama con las manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, Dios, todo el tiempo, susurró. ¿Estoy a salvo? No se durmió hasta la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo un buen sueño. Era invierno, estaba nevando. Todo estaba blanco como la nieve. Lilia miró detrás de ella y vio un caballo caminando detrás de ella. Algo bueno va a pasar, pensó la mujer, abriendo los ojos. Puedo sentir que mi vida va a cambiar. Lilia, involuntariamente, comenzó a pensar en el doctor. Roman Alexandrov, que era un hombre cariñoso, pero estaba casado, y Lilia lo sabía, por supuesto. Aún había ciertos malentendidos entre ellos, pero estaba segura de que nunca se involucraría con un hombre casado. Seremos amigos, se dijo, recordando a Dimitri. Lilia no sabía nada de su prometido, pero él le había dicho sin rodeos que su hija estaba casada y le mostró una copia del certificado de registro. A las 3, Roman llegó con el teléfono de Lilia. El hombre notó que todo parecía incómodo. Lilia se sentó en el sofá. Quiero hablar contigo, dijo él de repente. No quiero a mi mujer. Durante los últimos 5 años hemos vivido como extraños. Me voy a divorciar de ella, no sé cómo. Vaciló. Te creo, dijo la mujer. Sé lo que es vivir con alguien a quien no quieres. Tal vez me esté chantajeando, suspiró el médico. No quiero que me haga nada, y tendría que responsabilizarme de ello, aunque tú quisieras. No puedes ser responsable de los actos de otra persona, se sentó a su lado. Me casé porque mi madre lo quiso. Si me hubiera pasado ahora, nunca lo habría hecho. Tenía miedo de que me encerraran en un psiquiátrico. Pero ahora veo que no pudo haber pasado, aunque estaba muerta de miedo. Roman Alexandrov miró a Lilia con dolor. Solo ahora comenzaba a entender por lo que había pasado esta mujer. Lilia rompió en llanto. Él la abrazó. Ella quería gritar, pero no podía. La mujer empezó a contarle su historia al médico. Él estaba sentado con la cabeza gacha, sin saber qué decir. Lilia, estoy seguro de que si tu madre hubiera sido evaluada, le habrían hecho pruebas para detectar trastornos mentales, dijo él, mirando al frente. Al menos, te diré esto, ningún psicópata tiene empatía, y da igual si es un extraño o un miembro de la familia, no es tratable médicamente. Sé cómo lidiar con eso. Tal vez deberíamos aislarlos para que no perjudiquen la psique de la gente normal. No es el primer caso que he oído. ¿Sabes cuántos pacientes hemos tenido que vienen a nosotros porque han sido golpeadas, no solo por sus maridos, sino también por sus maridos y padres? Mucha gente en la sociedad no habla de ello. Los psicópatas no tienen frenos. No tienen frenos, pueden cambiar sus máscaras, pero su esencia no cambia. En cuanto una persona deja de mostrar sensibilidad hacia los demás, se acabó. Nunca se le debería permitir estar en una posición de liderazgo o trabajar con gente, y mucho menos con niños. ¿Y qué podía hacer yo? Lilia sollozaba, dejando que todo el dolor que guardaba dentro saliera. Está bien, Lilia, dijo Roman suavemente. No es bueno pensar que puedes cambiar a tu madre o hacer que te quiera. Eso es imposible. Tuvieron una charla íntima, y ambos se sintieron aliviados. Roman también se dio cuenta de algo para sí mismo.
Se despidieron como amigos. No te preocupes, no le diré nada. Contrataré a un abogado que investigue los asuntos inmobiliarios, dijo Roman, mientras pensaba que había conocido a la persona adecuada. Desgraciadamente, al día siguiente recibió una llamada. Era un caso complicado, como muchos otros. Roman Alexandrovich decidió posponer el divorcio por el momento, ya que no tenía tiempo suficiente debido a otros compromisos. Mientras tanto, se ocupaba de los asuntos de Lilia, y se enteró de que su marido había sido enterrado hace mucho tiempo. Era necesario encontrar otro abogado que pudiera ocuparse de la restauración de la situación legal. A pesar de todo, Roman estaba feliz de haber encontrado a la mujer que amaba. Un día, Roman se dio cuenta de que no tenía sentido alargarlo más. No tiene sentido, pensó. Te quiero. Yo también te quiero, respondió Lilia tímidamente. Rom, nunca había conocido a un hombre así, confesó ella. Lilian no podía mentirse a sí misma sobre sus miedos. Estaba locamente enamorada de su Salvador. Se dio cuenta de que su relación con Marina había terminado en todos los niveles y decidió irse a casa, con el corazón lleno de esperanza por el futuro. Volvió a casa. ¿Limpiaste algo? Es demasiado tarde para regresar ahora, le preguntó su mujer, Marina, con sarcasmo. Me alegra que te hayas dado cuenta, respondió él con calma. Tenemos que hablar seriamente. La esposa palideció, pensando que Roman iba a decirle algo importante sobre la mujer a quien él amaba con todo su corazón. Marido, ya no podemos vivir juntos, dijo ella secamente. Estás loco, respondió ella, dejando caer el teléfono de las manos. Roman, nunca aceptaré el divorcio. No importa, replicó él, imperturbable. Quiero divorciarme de ti. Prepárate. Lo haremos de manera justa. Ya me he sacrificado lo suficiente por ti. Voy a suicidarme, dijo Marina, desesperada. Marina, no puedes dejarme, suplicó ella. Te dejo, respondió él fríamente, y se dirigió a su habitación. Roman escuchó cómo su mujer lanzaba algo al suelo y gritaba, pero no salió. Se dio cuenta de que lo que realmente le dolía a Marina no era perderlo a él, sino su propia incapacidad de aceptar la realidad. Cuando alguien realmente te ama, lo demuestra cuidándote, manteniendo el hogar, y apoyándote, no solo con palabras vacías o críticas. Marina no lo amaba, y él lo sabía. Roman se quedó dormido, ignorando el caos en la otra habitación. Por la mañana, abrió los ojos y vio la habitación de su esposa vacía. Bueno, eso era para probarlo, pensó. Nunca te matarás, porque solo te amas a ti misma. Suspiró y se puso a trabajar. Era demasiado temprano, pero él no quería seguir viviendo con Marina. Marina despertó y, sin desvestirse, comenzó a amenazar. Te voy a enseñar, dijo con furia, no me vas a dejar. Voy a irme, pero no a tu lado, respondió él. Voy a matar a esa perra, gritó ella, y rápidamente llamó a su trabajo para avisar que tomaría 2 días libres. Por la tarde, Marina se dirigió al hospital y vio el coche de su marido estacionado cerca. Aparcó a un lado y esperó un taxi. No tardó en ver a Roman entrar en la carretera. En cuanto él se alejó, pidió al taxista que no la dejara ir. 40 minutos después, el coche de Roman se detuvo frente a un edificio de 5 plantas. Marina se bajó y, al verlo entrar en el edificio, se acercó sigilosamente. Se coló por la puerta principal y escuchó los pasos de Roman detenerse en el 3er piso. Subió rápidamente, arrastrándose para no ser vista. La puerta del apartamento se abrió. Roman entró, y Marina recordó el número del piso. Mañana me mudaré, pensó Roman. Ya le he contado todo a mi mujer. No tiene sentido seguir viviendo en este lugar. Roman no podía decirle a nadie que Marina estaba completamente histérica, intentando chantajearlo durante toda la noche. Cuando llegó a casa, Marina estaba dormida, o al menos fingía estarlo. Roman se sintió aliviado de que no hubiera salido con su marido. No quería hablar con ella en absoluto. Se fue a la cama con la esperanza de que, finalmente, al día siguiente empezaría su nueva vida. Pero Marina no dormía.
Seguía con su insidioso plan en mente. Era inútil preguntarle qué estaba tramando, ya que no le diría nada. En el trabajo tampoco podía confiar, ya que al parecer su amante no sabía nada. Marina ya se había quejado a sus hijos, pero estos ya eran mayores. Solucionadlo vosotros mismos, le dijo su hijo. ¿Por qué voy a meterme en tu vida si no me cuentas nada? Marina, por su parte, ya soñaba con cómo Igor hablaría seriamente con su padre y lo pondría en su sitio. Idiota, murmuraba. Intentó hablar con su hija Ana, pero ésta se negó a interferir en la relación entre madre y padre. Así que Marina, al verse sin apoyo, decidió actuar. Al día siguiente, cuando su marido se fue a trabajar, Marina tomó la decisión de hacer frente a la situación. El día libre de Roman era el momento perfecto para averiguar qué pasaba con él. ¿Quién está ahí?, preguntó temerosa Lilia cuando alguien llamó a la puerta. Una vecina estaba del otro lado y le dijo, ¿puedo hablar contigo un momento? Lilia abrió la puerta y Marina irrumpió en el apartamento, cerrándola de golpe tras ella. Escúchame, dijo Marina, utilizando un lenguaje vulgar, vete de aquí para siempre. Tengo un hermano en la policía, le contaré todo y él te sacará de aquí inmediatamente. ¿De qué me hablas?, tartamudeó Lilia, asustada. Soy la mujer de Roman. No te metas con nosotros. No te voy a permitir que hables así. Marina, furiosa, respondió, te conviene desaparecer de aquí. Te doy hasta esta noche. Volveré con mi hermano para ver cómo están las cosas entre tú y el huésped. Y sin más, Marina se fue. Lilia, aterrada, no sabía qué hacer. Pensó que lo mejor era llamar a Roman, pero, ¿y si la acusaban de encubrirla? ¿Y si le colgaban un artículo? Lloró desconsolada, temiendo lo peor. Lilia recogió las pocas cosas que había dejado en el apartamento y salió sin cerrar con llave. Es mejor para mí y para él, susurró, y se fue sin mirar atrás. Marina, al día siguiente, no pudo encontrar a la mujer por ninguna parte. Roman tampoco sabía nada de lo ocurrido. Roman buscó por todas partes, preguntó a los vecinos, pero ellos solo se encogieron de hombros. En la mesa había un teléfono, pero sus pertenencias no estaban por ninguna parte. Decidió esperar. Vivió en un piso de alquiler durante 3 días, pero Lilia nunca regresó. ¿Qué debo hacer?, gritó Roman desesperado. Si denuncio a la policía, podrían acusarla de haber matado a su marido. Volvió a casa y empezó a recoger sus cosas. En ese momento, Marina salió a su encuentro. ¿A dónde vas?, le preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Te lo pregunto a ti, respondió él con frialdad. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, añadió, mientras se dirigía hacia la puerta. Me voy. Te vas a su casa, dijo Marina, furiosa. Juro que voy a estrangular a esa perra con mis propias manos. Roman, sin mediar más palabra, se marchó. Marina, histérica, lo observó irse. Al día siguiente, temprano por la mañana, Marina fue a una dirección conocida. Roman le abrió la puerta. Por fin estaba de vacaciones, y ella se presentó con una escena. Llámala aquí, exigió Marina, furiosa. Estoy solo, vete, respondió él, tratando de cerrar la puerta, pero la mujer irrumpió y comenzó a tirar todo lo que encontraba a su paso. Con dificultad, Roman logró echarla fuera y le advirtió que, si regresaba, su abogado tomaría medidas legales contra ella por daños morales. Soy médico, necesito descansar para hacer bien mi trabajo, le dijo, agotado. Marina volvió a la casa varias veces más, llorando y amenazando. Pero un mes después, el divorcio llegó finalmente. Marina ofreció comprarle su parte, pero a Roman no le importó. 8 meses después, Roman Alexandrovich se mudó a un apartamento de una sola habitación. Lilian nunca regresó a su vida. El doctor seguía amándola, aunque no luchaba contra sus sentimientos. Cada día, la imagen de Lilia brillaba en su corazón, y él se sentía feliz por ello. Quizá eso fue lo que lo salvó, sin darse cuenta de cómo su vida iba a cambiar o de las sorpresas que le esperaban. Por otro lado, Marina tuvo dificultades para dejar a un hombre que, de algún modo,
Había conocido por un milagro de la buena fortuna. Estaba agradecida por ese milagro, aunque pronto se dio cuenta de que estaba embarazada. Era otro milagro en su vida. Romochka acarició su vientre y le dijo: Nuestro bebé nacerá, te lo prometo. Sin poder ver a un médico, Lilia se sintió aliviada al recibir la visita de un cónsul. Solo quiero comprobar sus documentos, insistió él. Sí, los ha cambiado, respondió la mujer con calma. El anciano trató de defender a Lilia. Vamos, eres como un niño pequeño. Si ella fuera algún tipo de criminal, me habría robado hace mucho tiempo y se habría salido con la suya. No la toques. El policía dio vueltas en círculo, se marchó y no volvió a molestar a Lilia. La fugitiva entonces le contó su historia al abuelo, quien escuchó en silencio. Su hijo fue concebido en el amor. Por lo tanto, Dios le ayudará de todos modos, razonó el abuelo, reconociendo la situación. Un día, Lilia sufrió un grave problema de salud y tuvo que llamar a un médico. Sus riñones comenzaron a fallar, y la mujer temió no sobrevivir. Por favor, os lo ruego, os lo suplico, hijos míos, les suplicó. Dad esta nota a las personas que se llevaron a mis hijos. Sintiendo que su vida pendía de un hilo, Lilia pidió que le hicieran una cesárea. Sin embargo, los médicos no podían garantizar que sobreviviría al parto. El pronóstico era sombrío, y la mujer estuvo en esta situación durante 2 semanas. Finalmente, los médicos contactaron a los representantes del orfanato. La directora del centro, Tatiana Ignatievna, estaba de camino a la ciudad con uno de los graduados para hacer algunos trámites. Al recibir la noticia, ella preguntó: ¿Quién es el padre? ¿Se sabe algo de él? Sí, respondió el médico. No tiene hogar. Vivía con algún abuelo sin papeles, nadie lo conoce. La doctora suspiró. Espere un momento, dijo, y la enfermera corrió a su habitación para traer un papel. Me pidió que le diera esto a la persona que se llevara a sus hijos, explicó, entregando la nota. Roman Alexandrovich Grigoriev, médico general del hospital número E, leyó rápidamente el documento. Eso significa que es su padre, dijo el superintendente. Bueno, parece que sí, se encogió de hombros el obstetra. Pues bien, cogeremos a los niños por si acaso y pasaremos a ver a este médico, decidió. El invitado se llevó a un niño, mientras Sveta se encargaba del otro. Tatiana Ignatievna se ocupó de los niños, alimentándolos antes de llevarlos a otro pueblo. Parece que es aquí donde, murmuró, pero Tatiana Ignatievna no le prestó mucha atención, ya que la niña la seguía obedientemente. La directora le pidió que fuera al departamento terapéutico mientras hablaba con el médico jefe. Sveta, con 2 cestas, se dirigió al puesto médico y llamó al doctor por su nombre. Pregunté por sus hijos, dijo, con una sonrisa. Los trajimos para ver si se los quedaba o si los llevábamos al orfanato cercano. ¿Qué hijos?, preguntó sorprendida la enfermera. No entiendo, Oksana, ¿qué te pasa? Se rió, pero la enfermera no quería escucharla. Seguía tirando del médico hacia el pasillo. Chicas, os estoy escuchando, dijo, mirando asombrada a los 2 bebés. Tomad, añadió, tendiéndoles la nota. ¿Eres tú?, preguntó, sonriendo. ¿Cómo conseguiste esto? El corazón del doctor latió con fuerza. ¿Quién te lo dio? Lilia, susurró ella, jadeando. Miró con interés al hombre que se la había dado. Con voz temblorosa, se dirigió a la mujer. ¿Dónde está la madre de estos niños? Está en coma, respondió el médico. Sus riñones están fallando. Ella nos dio esta información antes del nacimiento. Sus hijos están sanos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó la directora, nerviosa. El médico respondió inmediatamente: Oksana, ayuda con los niños, le pidió a la enfermera. Voy a ir a... Roman acordó rápidamente con el médico que los niños tendrían 1 semana de estancia y, al instante, se dirigió a Lila. Lilekka, mi favorita, sollozó la doctora mientras acariciaba a la mujer. Por favor, vuelve. ¿Por qué te fuiste? Roman Alexandrovich no se apartó de su lado, decidido a ayudarla.
Ni siquiera pasó un minuto hablando con ella todo el tiempo. Si hubieras podido ver lo maravillosos que son nuestro hijo y nuestra hija, le dijo. Te estoy tan agradecida por este milagro, añadió, mientras las lágrimas caían sobre el pecho de la mujer. Te amo, no necesito a nadie más que a ti. Todavía estaba oscuro cuando Roman levantó la cabeza. La noche anterior había dormido en una posición muy incómoda. La luna proyectaba su resplandor en la pared, y él podía ver todo con claridad. Allí, junto a Lilia, notó que uno de sus dedos se movía. Lilia corrió hacia él. Vuelve, amor mío, por favor, vuelve, le suplicó Roman Alexandrovich, pidiendo ver al médico de guardia. Juntos examinaron a la paciente, y Lilia comenzó a recuperar la conciencia. Ten paciencia, seguía diciéndole el médico. Todo se arreglará ahora. El médico pidió a la enfermera que le pusiera rápidamente otro goteo, y a la hora de la comida, Lilia ya había recobrado el conocimiento, y uno de sus riñones comenzaba a funcionar. Espera, mi amor, susurró Lilia. Me he esforzado tanto para que nuestros hijos estén bien. Están en el hospital. En cuanto les den el alta, nos los llevaremos enseguida. En 2 semanas, el segundo riñón también respondió al tratamiento y Lilia se recuperó completamente. Roman, aunque ya había vuelto a su habitación, llamaba al médico todos los días. Decidieron no transportar a Lilia por el momento, para evitar que su condición empeorara. De hecho, Lilia llevaba casi 4 años recuperándose de las palizas de su exmarido, pero las cicatrices físicas y emocionales persistían. El asunto con el abogado se resolvió, y el caso sobre la muerte de Valerie no se reabrió. Pronto, todo el mundo lo había olvidado. Así que Lilia, finalmente, consiguió su pasaporte. 6 meses después del alta, Lilia y Roman firmaron los papeles para formar una nueva familia. El terapeuta estaba tan inspirado que en realidad, su trabajo parecía más unas vacaciones. Aunque estaba cansado, sabía que su querida familia le esperaba en casa. Los niños crecían rápidamente, y los hijos mayores de Roman los visitaban varias veces. A pesar de las súplicas de su madre, así lo hicieron, dándole un nuevo propósito a la vida de ambos. El destino de María Petrovna, uno de los personajes, merece ser contado aparte. Estaba postrada en cama, habiendo trabajado en la escuela hasta sus últimas fuerzas. Ahora, a sus 78 años, apenas podía moverse, pero estaba segura de que, tarde o temprano, se volvería a levantar. Otros morirán, pero yo no, pensaba, convencida. Sin embargo, la dama de hierro nunca llegó a darse cuenta de la verdad. De vez en cuando, recordaba a su hija, Oli, pero ésta no mostraba el más mínimo interés en ella. Había hablado con su madre durante los primeros años de su vida, pero con el tiempo, eso se fue apagando. Ahora, María se quedaba sola. La falta de fuerza la volvía loca. A lo largo de los años, había recibido premios a la mejor profesora del curso y de la escuela, pero nada de eso la salvaba. Cuanto más se acercaba el final, más odiaba a su marido, Boris, y a Lilia. Malditos seáis, juraba. Vosotros sois los que me lo habéis quitado todo. Que arda en el infierno, se moría de rabia. El personal de la escuela y los vecinos encontraron a Lilia después de un tiempo, pero ella se negó a abandonar el piso de su madre. Le pidieron que lo cediera al orfanato, pero Lilia nunca se arrepintió de haber roto toda relación con su madre. Para ella, una traición así era imperdonable. Los niños, pensaba, son miembros plenos de la sociedad, a quienes hay que proteger. Lilia, entonces, volcó todo su amor rechazado hacia sus hijos y su marido. Después de 5 años de convivencia con Roman Alexandrovich, cambió completamente. Creo en el destino, le dijo una vez. Solo hay que aprender a confiar en él. Si me hubiera casado con Dima en ese entonces, nunca te habría conocido. Sí, mi camino hacia ti estuvo lleno de sufrimiento, pero estoy dispuesta a pasar por ello de nuevo, solo para conocerte otra vez. Nunca he amado a nadie tanto. Yo también, respondió Roman. Quizá tengas razón. Eres como una parte de mí. A veces no veo los límites. Se abrazaron, y la sensación de unidad era tan grande que sentían que no había nada más que necesitaban.
Es una alegría inmensa sentirse completamente unido a la persona que te ama.